¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo, 21:37, 17 grados la temperatura en Asunción. Cintia Mora, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Bajó la temperatura, ¿verdad? Sí, se siente. Sí, ya estamos en la época, de hecho. Deberías haber venido con tapabocas. ¿Por Pero qué? bueno, ¿Por qué? y No, pero yo ya estoy en la etapa de... mira que dura 48 horas Sí, en la pues etapa de pero contagio. yo arranqué en el jueves, viernes, y ahora ya estamos de salida Bueno. en esta historia. Me arrepiento de no haberme vacunado. Vacunate, estás a tiempo. No, pero ahora no podés así. Curate y vacunate. Bueno, está con nosotros la doctora Cecilia Pérez, ex viceministra de Política Criminal, doctora, ¿verdad? Sí, ese es el cargo. Qué lío este tema. Esta mañana estábamos hablando en la radio y decíamos temas recurrentes, ¿verdad? Seguimos dando vueltas sobre los mismos temas. Me acuerdo hace, no sé si un año, la habíamos tenido también a la doctora Cecilia, estuvo el actual titular del viceministro de Política Criminal, hablando de un tema similar que hacemos en relación a las cárceles, políticas penitenciarias, lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Vi que en Cámara de Diputados mañana van a plantear convocarle a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, lo que tiene que ver con la morosidad judicial. Yo no sé si esto incide o no, 16.000 presos forman parte de la población penitenciaria, solamente 3.000 tienen condena. El abuso de la prisión preventiva, qué pasó con el tema de las pulseras electrónicas, cuando estaba la doctora Cecilia Pérez en este cargo en el gobierno anterior, que se tenía todo un proyecto de construir, creo que 5 cárceles. Sí, 4 centros 4 en realidad, ya estaba todo listo. Asume el nuevo gobierno, dice VIMS, vamos a dejar sin efecto eso porque no sé, ya ni recuerdo qué argumentó. Y después lo otro que es mucho más grave me parece, esto que reveló hoy Wilfrido Quintana. ¿Quién es Wilfrido Quintana? El destituido director del penal de San Pedro, porque le hicieron declaraciones al ministro. Dice, yo no tenía idea del funcionamiento de esta granja, entre comillas, porque de granja, creo que tiene de granja. 5, 10 gallinas, ¿verdad? Exacto. Más que eso, nada, o sea, solamente eso. Y él dijo que él no tenía idea. Pero hoy saltaron por esas declaraciones y como lo mandaron al frente a Wilfrido Quintana, él exhibe una nota que tiene fecha 7 de enero de este año. En esta nota hace referencia, le envía en realidad, esto yo decía, puede usar JJ Ríos, el ministro de Justicia, que la nota iba dirigida a Blas Antonio Martínez, director general de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Lo que antes era Institutos Penales. Lo que antes era, Antes ¿verdad? era Institutos Penales. Entonces, en esta nota del 7 de enero le dice el director de la Penitenciaría Regional de San Pedro, se dirige a usted a fin de informar que esta institución cuenta con una granja, que hasta la fecha no tiene nombre, le querían poner ya nombre a la granja. Después de otra nota, de fecha 14 de enero, dice la directora asesora legal de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, se dirige a usted en relación a la nota en cuestión referente a proyectos de la granja. O sea, estaban intercambiando notas en relación al funcionamiento en las notas. Esas son las que dio a conocer hoy el destituido director del penal regional de San Pedro. Esta creo que es la más grave. Y esta es la última que tiene... 17 de mayo. Estaba leyendo de manera cronológica, este tiene fecha 17 de mayo, también dirigida a Blas Antonio Martínez, director de la Penitenciaría Regional de San Pedro, se dirige a usted a los efectos de solicitar de carácter urgente el traslado a otra penitenciaría por medida, esa es la nota que estoy leyendo, de seguridad de las siguientes personas. Y acá está la lista, supuestos miembros del PCC y supuestos miembros del grupo o del clan Rotela. Y el pedido obedece a que supuestamente, posterior a la muerte de Wilson Antonio Diana, supuesto miembro del PCC, se inició en nuestra penitenciaría una permanente discusión y amenaza de muerte entre ambos grupos como ajuste de cuenta, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que nos dice estas notas? Dos cosas. Por un lado, la existencia de esta granja se sabía. Se sabía, el ministro por lo menos no puede alegar desconocimiento, ¿verdad? Porque estaban intercambiando notas. La segunda nota es una nota de la asesoría jurídica del Ministerio de Justicia sobre el tema, ¿verdad?
Y lo último, en cuanto al tema, el presidente de la República habló hoy al salir del Palacio, ratificó en el cargo al ministro Julio Javier Ríos, dijo que el problema no es el ministro, sino es la falta de inversión que ellos prácticamente heredaron. También comprometió presencia militar en algunos establecimientos penitenciarios y dijo que en 10 días sale la licitación para 3 establecimientos penitenciarios, de los 5 que están pendientes. Esto, hay una declaración de emergencia también. 2 declaraciones ya, de emergencia, sí. En septiembre del 2018 fue la primera, pasado. sí. Septiembre del 2019 la segunda y ahora creo que quieren hacer otra. ¿Para qué? ¿Por dónde se empieza en esta historia, doctora? Bueno, de hecho que esto iba a ocurrir tarde o temprano porque el tema del PCC, nosotros el sistema penitenciario tiene un caldo de cultivo y ellos son la bacteria. El PCC es una organización que nace en los centros penitenciarios de San Paulo, precisamente en contra de la opresión del Estado, o sea, esa es la base de la ideología del nacimiento del PCC, que ejerce el Estado sobre las personas privadas de libertad en condiciones infrahumanas. O sea, así el PCC en sí nace en las cárceles en San Paulo. Entonces, con esta supuesta ideología, después se convierten en un grupo del crimen organizado. Las personas que pertenecen o que se supone que pertenecen al PCC hacen reclutamiento en los centros penitenciarios y es fácil para ellos trabajar en estas condiciones, en las malas condiciones de habitabilidad, de higiene, de falta de alimentación, atención médica, etcétera, ¿verdad? Que es como nosotros estamos. Pero aquí hay que hacer, primero hay que hacer un análisis de que esto tiene que ser un problema de Estado, no de gobierno. O sea, tenemos que dejar de decir, es culpa nuestra, fue el del anterior, nosotros ya recibimos así. Nosotros en su momento también recibimos así, ¿verdad? Y en nuestro periodo a nosotros nos tocó la última parte de un mandato presidencial ya muy difícil para comenzar y terminar algo en menos de 2 años, ¿verdad? Porque nosotros no llegamos a cumplir 2 años en el cargo. No, estaba antes hacía Lupo. Claro, y antes estuvo Sheila, o sea, claro, hubo 3 ministros en 5 años. Sí. Pero este es un problema sistémico que tiene el Estado paraguayo, el cual hay que abordarlo como Estado. ¿Y por qué digo como Estado? Porque acá cada poder del Estado tiene una responsabilidad. Porque nosotros llegamos a este estadio y los números hablan por sí solos. La modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal entra en vigencia por la Ley 4431 en el año 2011. Desde esa fecha, a diferencia de años anteriores, la tasa de prisionización nunca bajó. O sea, no solamente se mantuvo, sino que fue en aumento y en estos últimos años subió de una manera espantosa. Entonces, esa ley tiene un origen, lo que nosotros decimos como populismo penal, ¿verdad? Queremos resolver todo mandando a la gente a la cárcel y, si es posible, llavear y tirar la llave, ¿verdad? Y no funciona así el sistema. No podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Este es el resultado de quitar leyes así descolgadas del sistema y sin tener en cuenta otros aspectos de una política criminal del Estado y del sistema penal, porque cambiando sistemáticamente un mismo código no nos vamos a ir a ningún lado, ¿verdad? Necesitamos adecuar otros esquemas y trabajar también en la gestión. Entonces, en primer lugar, hay una responsabilidad del Poder Legislativo que sistemáticamente está pidiendo informes. Cuando se hace el análisis del presupuesto, se van los ministros a defender su propuesta presupuestaria, hablan de las necesidades del sistema penitenciario, se le da o no se le da lo que pide. O sea, esto no es algo de hoy o de ayer, sino que es algo de un tiempo considerable que va en aumento. Nosotros podemos construir 50 cárceles, pero al modo en que va aumentando la población penitenciaria, porque entran 100 y salen 20, por decirlo de alguna manera, entonces nosotros nos encontramos con un problema serio que vamos a seguir necesitando siempre más cárceles, porque la población va a seguir aumentando. Y si vamos a necesitar militares para todas las cárceles que están en riesgo, porque el problema es interno, en los centros penitenciarios el problema es interno hoy. El militar que se va a cubrir el área perimetral, no adentro, claro. No pueden estar adentro. Entonces, ¿cuántos militares vamos a necesitar? Y vamos a terminar encerrando a la población completa, porque nos atacan las raíces del problema, que es una de ellas es esta
que le corresponde al Poder Legislativo revisar. Y la otra es el Poder Judicial. Cierto, hay morosidad judicial, pero con el abuso de la prisión preventiva, que se da casi de una manera matemática, porque hay que decirlo, los jueces están vedados ahora, ellos no pueden analizar, con la vigencia de esa ley, no pueden analizar si corresponde o no, es dar o no dar, y no dar en casos que no corresponden implica ir al jurado de enjuiciamiento en estas condiciones, porque se viola una ley que todos sabemos, todos los que estamos en el sistema, y lo saben, inclusive me atrevería a decir los mismos ministros de la Corte, saben que la ley es inconstitucional, pero como no se ocupan de hacer una información concreta a la población de que no estamos resolviendo el problema de la seguridad encerrando a todo el mundo, al contrario, esa gente algún día va a salir y va a salir la peor versión de esas personas por la forma en que se entra hoy a los centros penitenciarios, sea cual fuere el motivo. Entonces tenemos que cambiar el enfoque y empezar a trabajar en las causas, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Esa cuota de responsabilidad que mencionas muy bien, doctora, la del Poder Judicial, incluso hasta zafan de la crítica en muchos casos, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho hasta ahora desde los juzgados de ejecución, por ejemplo, o de la Defensoría Pública para disminuir la cantidad de gente que hoy está en las cárceles sin condena? Sí, nosotros tuvimos conocimiento, ¿verdad?, trabajando en estas áreas, de que se hizo como un pequeño programa piloto en el Centro Penitenciario en Ciudad del Este, con personas de organizaciones no gubernamentales en una suerte de depuración de causas, y se consiguió la libertad de un número importante de personas que ya hacía tiempo que no deberían haber estado privadas de su libertad, ya sea o por cumplimiento de condena o porque cumplieron la famosa pena mínima de la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, si se pudo hacer en Alto Paraná, podríamos replicar en el resto de las circunscripciones. También la Defensa Pública, celebro que la doctora Lorena se haya acercado al Ministerio de Justicia ante esta situación crítica y haya planteado la necesidad de hacer una depuración de los procesos. Todavía es corto el tiempo porque ella acaba de asumir, ¿verdad? Y el área penal es un área nomás de la Defensa Pública, pero sí de trabajar en la depuración de las causas. Pero también hay que decir algo que nadie dice. El Código Procesal Penal le exige a los jueces revisar la vigencia de la prisión preventiva de oficio cada 3 meses. No se hace. No se hace, es letra muerta. Y el juez que ingresa recién y quiere hacer, comienza a evidenciar lo que los demás no hacen y no es bien visto, y sabe que se puede meter en problemas porque el manejo del jurado de enjuiciamiento en este tipo de casos es bastante sensible, ¿verdad? En todo este tema, hablaba recién de que es un tema recurrente y como que repetimos siempre lo mismo. Desde el primer ministro de Justicia después de la dictadura, como el papá el papá de Lucho, creo que fue, el expresidente, Saúl González, si no estoy equivocado, ya hemos hablado de políticas penitenciarias, construcción de cárceles hasta ahora, ¿y por qué no avanza nada? Coincido en esto que la doctora Cecilia Pérez dice, acá no solamente una responsabilidad del gobierno o del ministro de Justicia, o del ministro del Interior, sino tiene que haber una tarea conjunta. Pero alguien tiene que capitanear eso, alguien tiene que parar la pelota y decir, esto es lo que tenemos y esto es lo que se tiene que hacer. Porque si no, cada uno por su lado. Hoy enseguida vamos a compartir lo que decía el presidente de la República, esto no es un problema de cambiar ministros o no. Anuncian la construcción de 3 cárceles, Villamayor dice, vamos a pulsar a los del PCC, ¿verdad? Es lo de y siempre. después los diputados vamos a convocar a los ministros de Corte, la morosidad judicial, como que son cada uno Por su lado. por su lado, pero no, hay una cuestión de fondo. Se van los del PCC, está el clan Rotella. Clan Rotella ahora, yo por lo menos que no estamos nosotros en el día a día de la información policial, judicial, yo no tenía idea del clan Rotella. Me enteré que había sido desde el 2004, empezaron este señor Armando Javier Rotella, empezó a armar su pilla, él que el crack puede ser un buen negocio, dejando de lado la cocaína, porque la cocaína es a otro nivel, a otra escala, él se dedica a ese rubro. Y después había sido la competencia entre el PCC y Clan Rotella, era por quien tenía el control de las cárceles en la venta del crack. El negocio dentro de la cárcel. El negocio dentro de la cárcel, Sí. y ahí empieza el conflicto. Entonces se va el PCC, descabeza el PCC, le envía a todos los brasileños a Brasil y van a quedar otros clanes acá. ¿Por quién tiene el control de las penitenciarías? El que fuma un petardo, el que fuma un porro, el que tiene se le pilla eso, va a la cárcel. Y él, para
para convivir en nuestras cárceles. Un pendejo de 20 años dice, yo quiero ser como aquellos. Entonces, ¿qué hace? Salía a los que tienen el control de la penitenciaría. Tienen privilegios, tienen beneficios, etcétera, etcétera, y sale después un experto sale hoy miembro del PCC. Entró como un fumador de petardo y sale después como un experto con el perdón del término, un experto en degollar gente, ¿verdad? Sí, de hecho que el tema de los brasileros y el PCC, sabemos que los líderes del PCC están en nuestras cárceles, pero decir que expulsándole a los brasileros resolvemos el problema del PCC no es cierto. Se sabe, es de conocimiento de todo el personal de inteligencia, que los del PCC evolucionaron porque antes era exclusivamente personas de nacionalidad brasileña, hoy hay paraguayos, miembros del PCC, reclutados, ¿verdad? Sí. Entonces, le echamos a los del PCC y ¿qué hacemos con los paraguayos? Le tiramos en el río, no sé, o sea, no me parece nomás que sea una solución efectiva, por más inmediata que sea, porque no es solamente el PCC es un síntoma, el EPP también hace reclutamiento en los centros penitenciarios. Los miembros del EPP también tienen una ideología y buscan captar gente. Entonces, no es solamente el PCC o la figura del PCC, sí es más evidente porque tienen un desprecio absoluto por la vida y hacen este tipo de cosas de cortarle la cabeza a los internos que muchas veces no tienen nada que ver. Entre paréntesis, yo no sabía, eso me decía el periodista amigo Iván Leguizamón. Me decía el otro día, eso tiene una explicación. ¿Por qué le decapitan? Porque el clan Rotella le llegó a provocar, les desafió a los del PCC. Y como se lee la decapitación es que con nosotros no se metan, nosotros tenemos el liderazgo. Ese es el mensaje. O sea, no tienen cabeza. ¿Y por qué? No son la cabeza. Claro. ¿Y por qué le quemaron vivos? Eso también tiene un mensaje. ¿Por qué a algunos se les decapitó y por qué a otros quemaron vivos? Quemaron vivos es porque uno de los integrantes del clan Rotella tuvo un problema personal con un hermano del PCC, entre comillas, hermano. Entonces, el que le quemaron vivo es el que tuvo un problema personal con un integrante del PCC, y lo de la decapitación ya hablamos, es que no se metan con nosotros tenemos el control en la penitenciaría. O sea, todo tiene un significado. Y el domingo por la tarde, a mí me pasaron, nosotros acá estábamos haciendo Cara Cruz, obviamente acá en el canal no íbamos a pasar esas imágenes, pero en todos los grupos de WhatsApp, y veíamos nosotros eso que pasaba en Brasil, pero acá nunca. Imágenes fuertísimas, ¿verdad? Yo no sé si vas a coincidir conmigo, Jorge, pero alguna responsabilidad política tiene que haber. Es lo que se vivió el domingo es sin duda alguna una de las jornadas más violentas dentro de las cárceles de Paraguay. No sé si hay un antecedente ni siquiera similar. Y por más de que el presidente insista en que el problema no es el ministro, alguna responsabilidad política tiene que haber. Porque con cambiar directores mucho no se soluciona. Pero, ¿sabes? Yo sí coincido. ¿Por qué? Porque esto se avisó. O sea, exactamente. Porque y ahí tenés el documento. Y no solamente a través de estas notas remitidas por el destituido director del penal regional de San Pedro, sino que el año pasado ya incluso yo he visto, habían alertas. Habían alertas a través incluso de publicaciones periodísticas que esto iba a suceder. ¿Te acuerdas? No sé si fue este año o el año pasado, de manera secuencial los amotinamientos. Empezó en Concepción, después Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero y Tacumbú. En principio se dijo que algunos guardiacárceles supuestamente eran intratables, pero esto ya era una señal, una alerta de cómo este grupo estaba teniendo el control de las penitenciarías. ¿Qué se hizo al respecto? Se le expulsó a Marcelo Piloto y creo que a 2, 3 más del PCC. Y después no se hizo absolutamente nada. Y en el tema de la granja, puede ser un detalle, ponele, lo de la granja, ¿verdad? Pero, ¿cómo el ministro no va a estar al tanto de esto? Imposible. Porque si no estaba al tanto, quiere decir que no tenía el control. Supone que vos asumís un cargo, tenés que tener un mapeo de cómo está funcionando todo. Quiere decir que el Blas Antonio Martínez recibía esta nota y cajoneaba. Y aparte esos beneficios, ¿quiénes iban a parar a esta granja? No era había un recluso que estaba dentro por narcotráfico
y supuestamente alegó de que le daba claustrofobia estar dentro del penal, entonces pidió estar en la granja. Disparate, ¿verdad? En ese Entonces, punto... entonces yo digo, y después hoy vi en algunos informativos La foto. la fotografía del destituido director del penal regional compartiendo un almuerzo, estaba un pirayeu ahí con batata. Con el director también. Con el director, o sea, con de todo, institutos. ¿verdad? Entonces digo, a mí no me cierra esta historia, estos beneficios. ¿Te acuerdas del gobierno anterior? La sacaron a la vacía Lupo porque Pavão vivía en la suite presidencial de Tacumbo Hilton, le costó el cargo, ¿verdad? Y después dijeron que supuestamente el director de ese momento no estaba al tanto de eso. Medio que no cierra, ¿verdad? De hecho, que el tema de las granjas, yo quisiera defender la figura de la granja, no esta granja en particular, porque el trabajo que se hace en la granja, si uno va a trabajar en una granja cualquiera, que no sea en una granja penitenciaria, está en un ambiente abierto. El establecimiento es semiabierto. Pero ese no es el punto. Claro. El cuestionamiento no es el funcionamiento de la granja. Ojalá que... O sea, es el modelo que queremos en nuestras penitenciarías. Claro, pero quiero nomás aclarar que es una etapa, porque tocaste el tema del juez, es una etapa de la ejecución de la pena que tiene todo un proceso previo. O sea, decir que tiene claustrofobia o tiene cardiopatía solamente no es suficiente para hacer un traslado a un establecimiento semiabierto. Puede sonar, Jorge y Cintia, un poco técnico, pero hay que entender también que la responsabilidad judicial es importante. O sea, yo no puedo decir que porque la persona tenía claustrofobia. Claro que va a tener claustrofobia. Todos los presos tienen claustrofobia en alguna medida porque están encerrados, y más todavía si están totalmente encimados unos con otros. Es todo un proceso previo que tiene unos informes técnicos, no es un informe médico solamente que diga que la persona tiene dificultad para respirar o tiene un problema de una cardiopatía, ¿verdad? Y necesariamente unos pasos a seguir, doctora. Son pasos a seguir que están establecidos en el Código de Ejecución Penal para que uno seleccione. O sea, que no a cualquiera se le puede dar el beneficio de ir a ese lugar. No. Y los juzgados de ejecución, desconozco si totalmente todos ya tienen un equipo multidisciplinario que otra vez hace un cruce de la información técnica que reciben de la penitenciaría. Porque para acceder a este tipo de etapas del proceso tiene que haber un informe de un organismo técnico criminológico que es multidisciplinario, ¿verdad? Y necesariamente condenado. O sea, condenado y con un cumplimiento más de la mitad, o sea, de la mitad de la condena en adelante, que haya cumplido otros requisitos en el periodo en el cual estuvo en el sistema cerrado, como por ejemplo haber pasado por un sistema de autodisciplina, que hay pabellones especiales como hay en el Buen Pastor, pero que no todas las penitenciarías tienen porque no hay capacidad siquiera para separar a condenados y procesados. Y esos lugares funcionan con custodia mínima, me imagino, no en total libertad como era el caso de esta granja. Claro, tienen custodia mínima y ya con un proyecto uno va a la granja, un proyecto laboral, un proyecto educativo, un proyecto determinado, ¿verdad? Personas consideradas de un nivel de peligrosidad elevado normalmente no pasan a un establecimiento con un régimen de semilibertad. ¿Qué dijo el presidente Mario Abdo Benítez esta tarde al retirarse del Palacio de López? Vamos a compartir enseguida a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Seguimos en la caja negra. Tenemos lo que declaraba hoy, esta tarde, a las 18 y piquito, el presidente Mario Abdo Benítez en relación a lo que sucedió el fin de semana en la Penitenciaría Regional de San Pedro. A ver. Presidente, ¿va a realizar algún cambio en el Ministerio de Justicia después de lo ocurrido en las cárceles? ¿Va a seguir el señor J. Va a seguir Julio Javier y el problema que tenemos nosotros es un problema histórico, una herencia realmente sobre falta de inversión en nuestro sistema penitenciario. De hecho, nosotros lo identificamos, ¿verdad? Porque cuando yo asumí, la Conducción Nacional ya sacó un decreto declarando emergencia. Y hoy tenemos que trabajar todos juntos, vamos a duplicar los esfuerzos. ¿Se va a apelar al Congreso, presidente, para que aprueben rápidamente algunas leyes que van a proponer? Sí, se va a trabajar para darle una cobertura principalmente en algunas penitenciarías como se hizo en el pasado,
vamos a tener como refuerzo y seguramente a los militares en algunas penitenciarías, ¿verdad? Y vamos a también darle una cobertura a través de una ley a las fuerzas militares. El ministro de Inteligencia había dicho que usted apenas asumió ya por puesto en conocimiento de la situación en las cárceles y que aparentemente no se hizo nada. Sí, de hecho se va a adjudicar esta semana creo que 3 nuevas penitenciarías y vamos a tratar de buscar recursos para llevar adelante la construcción de otras 2. Cuando yo llegué al poder ya había una superpoblación importante. En todas las penitenciarías estaban casi el doble en la mayoría de la capacidad que tienen. Por eso reitero, claro que es nuestro deber empezar a construir una política pública que mejore nuestro sistema penitenciario. Y lo vamos a hacer, pero va a llevar necesariamente su proceso, ¿verdad? En 8 meses no se puede solucionar negligencia y falta de inversión que tuvimos por años, ¿verdad? Que hay que hacer un cronograma de construcción, vamos a hacer más construcción. Yo creo que la última se construyó en el gobierno de Nicanor, pero ahí nosotros en nuestro periodo vamos a hacer mínimamente 5 nuevas penitenciarías. Es lo que se puede hacer en 4 años y medio más que nos queda de gestión. Yo no puedo comprometerme a solucionar en 5 años y años, pero sí a acortar la brecha en términos de mejorar nuestra capacidad, recursos humanos también. Vamos a incorporar en el presupuesto del año que viene mayor cantidad de recursos humanos para guardiacárceles. De hecho, le dignificamos mucho desde que asumimos. Hicimos un esfuerzo presupuestario para darles a todos sueldo mínimo. Ahora creo que desde julio a agosto vamos a incorporarle también seguro médico a los guardiacárceles. Son insuficientes la cantidad y también la fuerza operativa y los equipamientos que se tienen, pero es nuestra obligación asumir esto como uno de los muchos desafíos que tenemos y yo estoy convencido de que vamos a dejar en mucho mejores condiciones de las que recibimos nuestro sistema penitenciario, ¿verdad? Y bueno, ya es nuestra obligación. Con respecto a las acciones criminales que se hacen y que en distintos puntos, se piensa será unificar ¿El qué? las acciones criminales que se sé que están distribuidas en distintas cárceles, presidente. Y se está evaluando la posibilidad de tenerlos a todos juntos. Y ya se habló con Brasil para extraditar a aquellos al menos que tienen procesos allá. Se está hablando constantemente. ¿O cómo agilizar, ¿verdad? presidente? Se está hablando constantemente. Ellos tampoco quieren que le enviemos a todos, ¿verdad? Entonces estamos haciendo alguna negociación para tratar de enviarle lo antes posible a la mayor cantidad, ¿verdad? de integrantes del PSC que están acá en las cárceles paraguayas. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, ahí está lo que declaró el presidente hoy 18:30 aproximadamente. Gracias, Aníbal Coronel, por este material que compartió con nosotros. Yo cuando asumí ya estaba, hace 10 meses que está el presidente, ¿verdad? Experto Yo no sé en si es describir excusa, problemas. es una excusa de ya recibí esto y dice, pues, se supone que uno cuando conquista el poder, llega al poder, ya sabe lo que, en teoría, ya tenés mínimamente un plan, ¿verdad? ¿Y cómo se explica acá- que esta licitación para centros penitenciarios tenga 9 meses de atraso, verdad? En Eso 9 ustedes meses dejaron que a se hizo. punto, ¿verdad? A punto. Habíamos hablado de eso, pero... Estaba en proceso la licitación, estaba publicada y se canceló. ¿Cuál fue el argumento? Los argumentos que yo había leído eran que iban a redistribuir porque el proyecto que se quedó eran 4 centros penitenciarios en Emboscada, en la parte de atrás de donde donde el ministerio tiene mayor cantidad de terrenos, hay varias hectáreas ahí, y esos iban a estar ubicados en el mismo lugar cerca de las 2 que ya están funcionando, Emboscada Antigua, que es la antigua regional de Emboscada, y la otra que es Padre La Veda. Nosotros lo habíamos hecho de esa manera porque era el lugar más cercano y cuando hay dificultades generalmente se pueden apoyar entre centros penitenciarios. Entonces la idea era también recibir apoyo de los otros 2 centros. Siempre aprovecho para decir esto, y perdón que lo mencione, que tiene que servirnos también a nosotros, los ciudadanos, a la hora de votar. Dijimos que pasa con Asunción, a la hora de reclamar los candidatos. Los candidatos ganan elecciones, los políticos ganan elecciones con un fin meramente electoral. Conquistan el poder y después no tienen idea de lo que van a hacer. Y ahí por el camino vemos. Lo ideal es que te lleguen ya con proyectos puntuales en diferentes áreas. Y este es un tema sensible y determinante. Le voy a preguntar a la gente entre su prioridad dónde está.
Seguridad es número uno. Seguridad es número uno. Así es. Entonces, no puede estar 10 meses, está todavía viendo si hacemos cárceles, vamos a revisar el presupuesto para el siguiente año, a ver cómo armamos. No puede estar improvisando. Exactamente. Ese es el problema, no solamente con este gobierno, en general, ¿verdad? Varios gobiernos tuvieron ese drama. Pasó con la Alianza Patriótica para el Cambio, ¿verdad? Que era una expectativa gigantesca. El gobierno de Lugo ganaron las elecciones. Y como decía el ex político en situación de retiro, Pedro Faúl, eso es como ganar un partido de fútbol el primer tiempo y el segundo tiempo perdés por goleada. ¿Por qué? Porque llegaste al poder y después, vamos a ver después, vamos a ganar primero las elecciones y después vemos qué hacemos. Cuando que tendría que ser al revés, tendría que tener un proyecto ya. Y vos votás en teoría, tendrías que votar al proyecto. Porque hoy la gente, como vos le preguntás, ¿y qué opinas de tal candidato? Me gusta su proyecto. ¿Y qué es el proyecto? Y no tiene idea de qué se trata. Y acá, este es un ejemplo de la improvisación. Y lo otro que decía Diana Vargas, hoy estábamos hablando con ella en Radio 1, y que coincido cuando ella muestra, por ejemplo, la lista de quienes se beneficiaron con cargos importantes, en este caso, por ejemplo, como directores de penitenciarías regionales, el que salió, el que lo rajaron ahora, Wilfrido Quintana. Wilfrido Quintana, su único mérito fue haber trabajado, y él reconoce, Para la campaña, para la de campaña Mario Abdo. de Mario Abdo Benítez y formar parte del movimiento Colorado Ñetete. No puede ser un pago de favor político y vos llegás ahí y no tenés la más pálida idea de cómo se administra una cárcel. Y ahí estás empezando a debutar, a practicar, y ahí tenés las consecuencias. Las consecuencias. Por eso hoy yo coincido cuando vos decís, tiene que haber un costo, una consecuencia, responsabilidad política en esta necesariamente. historia. Cada 10, imagínate, y a ver doctora, familiares de estos 10 o de estos decapitados y quemados vivos deciden accionar ante la Corte Interamericana, por ante ejemplo. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hechos pelota, perdemos por goleada, acá no hay manera de justificar y de zafar. De hecho, nosotros estamos todavía en cumplimiento de una sentencia por una demanda internacional que perdimos, que si recuerdan el caso de Panchito López, ¿verdad? En ese caso hubo un incendio y también las malas condiciones de habitabilidad de los adolescentes, porque eran en ese caso adolescentes, determinó que el Paraguay fue declarado culpable y hay un montón de ítems más allá de la indemnización que se les pagó, que se les tuvo que pagar, y eso sí entra en el presupuesto general de gastos de la Nación, o sea, terminamos pagando todos ese tipo de indemnizaciones. Hay otras medidas que se fueron tomando y que el Paraguay tiene que seguir cumpliendo. Una de ellas es una política penal adolescente que está lista, pero que todavía no se puede publicitar o publicar porque se necesita un acuerdo de la parte del grupo de víctimas. Entonces, trabajar en el área de derechos humanos a nivel de sistema penitenciario siempre es difícil, pero es importante lo que decís, Jorge, lo que estábamos discutiendo. El tema del sistema penitenciario no vende. Si uno va a priorizar, No tiene rédito político inmediato. claro, ¿verdad? ¿cuál es el beneficio? Si tengo 50 millones y tengo 20 cosas que tengo que cubrir, el sistema penitenciario nunca va a estar entre los primeros porque plata para los presos nadie quiere dar. Nunca va a ser prioridad. Nunca es prioridad, pero es un problema, y hacemos el enfoque le queremos dar tipo un viso de romanticismo en torno a lo que son los derechos humanos o lo que es el tema de la reinserción social, que es muy tierno y muy lindo comprar los productos, por ejemplo, que salen de los centros penitenciarios. Este es un problema social, pero también es un problema de seguridad nacional, en ambos sentidos. Porque si nosotros no invertimos en el tiempo que esas personas están privadas de su libertad, no va a salir jamás la mejor versión de ellas. Y si tenemos compromisos internacionales que cumplir, entre ellos no tener pena de muerte y no tener cadena perpetua, el que entra en algún momento va a salir. Y tenemos que trabajar en que salgan una mejor versión de ellos y más útiles para la sociedad, porque eso nos afecta a todos. Es más, hasta te diría que le afecta hasta al que dicta la ley, porque leyes que se han dictado en este contexto de mirar hacia otro lado con el sistema penitenciario, inclusive le están afectando a algunos legisladores que están sufriendo las consecuencias de leyes por las cuales en su momento votaron. Entonces, la ley es general y es para todos. Mañana cualquiera puede estar en un centro penitenciario en estas condiciones. Entonces, es un problema de seguridad nacional y si queremos dar un enfoque netamente político electoral,
piensen que cualquiera de ustedes que están en el Congreso mañana pueden estar en uno de esos centros penitenciarios. Así mismo, y los políticos deberían tener esa visión de futuro, ¿verdad? Sí. Porque van a terminar muchos. Bueno, entonces en este contexto hay que invertir por una cuestión de seguridad nacional y no necesariamente que entren a morir de hambre, a estar durmiendo en el piso, o sea, tampoco... Comiendo en el piso. Comiendo y A un durmiendo. adelanto. El próximo martes nosotros tenemos imágenes exclusivas de la penitenciaría de Tacumbo, que no sé si quién no filmó, ¿verdad? Grabó. Me pasaron imágenes de un pabellón, no comen huevo en el piso, sino en el suelo, pues no hay plato. Tengo videos de eso, vamos a mostrar el próximo martes. Una bomba de tiempo. ¿Y cuántas veces ya hemos leído, ¿verdad? Sobre la situación en las cárceles? No nos decimos nada nuevo, ¿verdad? No. Pero en materia de derechos humanos nosotros estamos aplazados en ese sentido. Y Y hoy he leído en redes de mucha gente, dice, 10 delincuentes menos, porque fueron asesinados, ¿verdad? Sí, Entonces dice, sí. mucha gente aplaude, dice 10 delincuentes menos. Y ahí viene otra vez la otra discusión. Acá en Paraguay se tiene que luego aprobar la pena de muerte, ¿verdad? Ya nos vamos todos ya. Y ahí ya nos fuimos a Nos otro, fuimos toditos extremo, ya. ¿verdad? Claro, hasta que Entonces, te toca a vos. Claro. Hasta que te toca a vos. Y cuando doy este ejemplo, doy el ejemplo, y mis amigas que son feministas me reclaman, doy el ejemplo de esta ley 4431 aplicada en el sentido de violencia familiar. No, yo no le pego a mi señora, sí, pero le grita fuerte y el vecino malinterpreta, llama al 911 y te toca un fiscal que te imputa y tu destino es Tacumbú. Tacumbú, Emboscada, Oviedo, Misiones judiciales con suerte. Entonces, no es tan sencillo porque siempre pensamos que el problema es de otro, yo no soy marginal, el otro es marginal. Y no funciona así, no debería luego ser así, pero mientras tengamos este pensamiento, entonces nosotros vamos a tener este tipo de problemas que van a ir en aumento. Las medidas que se tienen que tomar deben ser de corto, mediano y largo plazo, porque cierto es lo que dice el presidente de la República, en 5 años no vamos a resolver, pero es ahora, bajo esta administración, que se tienen que sentar las bases para una reforma penitenciaria o llamarle como quieran, pero se tiene que hacer. Y ahora en este gobierno que le decapitaron a casi 10 personas, ¿verdad? Hay que aprovechar la construcción de los nuevos centros penitenciarios para trabajar en un acorde al nuevo modelo de gestión penitenciaria para poder encarar esto como una política de Estado. Tiene que ser una causa nacional. Claro, pues ¿quién recoge esto? ¿Quién, eso es lo que te decía, ¿quién se asume el bandera? liderazgo de esto? Yo te doy el ejemplo de República Dominicana, que con mucho esfuerzo lograron trascender los problemas políticos, los cambios de gobierno. Ellos hace 12 años que están en un proceso de reforma penitenciaria y van cerrando los centros penitenciarios del antiguo sistema, hacen migrar los internos a los nuevos centros penitenciarios con nuevo personal penitenciario y redistribuyen los de los centros que van cerrando en los del sistema antiguo. Y ellos así tienen la mitad de su sistema renovado y son un ejemplo para América Latina en materia de reforma penitenciaria. Eso en República Dominicana. En República Dominicana. ¿Y quién tomó la posta? La Procuraduría General de la República. Se puso la mochila al hombro y fue allá como un caballo con arnés, siguiendo los proyectos. Su escuela penitenciaria inicialmente existía solamente en un maletín. Iban y hacían en lugares físicos donde conseguían. Hay que pedirle a Sergio Cosia que asuma esto, ahora que él está tan posicionado con el tema de Ronnie Ronnie Martí, Martí. que hizo una caricatura que con los y está muy, con puta razón, ¿verdad? Es un logro, Es hay un que logro, decirlo. ¿verdad? Eso Sí. coincidimos todos, ¿verdad? Pero de varios, no solamente de Cosia, pero tendría que él mirar un poco ese ejemplo que diste de República Dominicana, de República y Dominicana. él tomar la posta. Alguien pues tiene que... O los nuevos ministros que están alguien asumiendo tiene la que- Corte Suprema de Justicia. Sí, pues ellos tienen más... Pero es una responsabilidad de ellos. Alguien tiene que identificar así un rostro concreto, el que tiene que liderar este proceso. Si no, vamos a seguir lamentando, vamos a tener más problemas. Y yo no sé si se soluciona con el tema de los militares. Por los militares hay un amotinamiento en una penitenciaría. Suponte que pasa algo similar ahora en Coronel Oviedo. No sé si los militares pueden entrar, no pueden ingresar. No. Solamente la policía puede hacer. No, y la policía antimotín es la que entra y sale. Tampoco entra y se queda, porque para contener de que se van a quedar, no se Y pueden quedar hoy establecer. los guardiacárceles están cagados en las patas. Emplazaron al gobierno por 72 horas para que contraten más guardiacárceles. Es que Si no lo hacen, están van sobrepasados. a huelga.
Están sobrepasados. huelga. Van a huelga, ojo con eso. Pero, Ellos reclaman que tenemos un guardia cárcel para 85 presos. Hay una relación de eso. Sí, Uno ¿Cuál cada es? 10 se recomienda más o menos, ¿verdad? Escuché decir, y realmente es de uno de 5 a 7 internos, un guardia. Un guardia cárcel para 5 a 7. Y nosotros tenemos uno para 80. Unos 100. Uno 100. Sí. Imagínate la Y relación. está con ¿no? vos más. 4.100 presos tenemos Bueno, en Tacumbo. doctora Cecilia Pérez, gracias por su tiempo. Muy amable como siempre. Gracias, A doctora. ustedes. Estoy a la Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta vamos a hablar con Diego Bazán, él es periodista de Coronel Oviedo. Nos trae una denuncia. Se habla de una supuesta cocinada en el almuerzo escolar en la gobernación de Caguazú. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Este es el segundo tema. Anunciamos, está con nosotros Diego Casal, él es periodista de Coronel Oviedo. Esta es una denuncia que, así como están las cosas, porque los que se animaron a contar en detalle de esto que hablan de una cocinada en una licitación en la gobernación de Caguazú, que tiene que ver con el almuerzo escolar, ya se reunieron con un senador y este jueves en el pleno de la Cámara de Senadores, este senador va a hacer una denuncia en el pleno sobre este tema. Sí. Así es, Jorge. Se trata de la licitación para almuerzo escolar para el departamento de Caguazú. Es una licitación que ya fue adjudicada y se encuentra en etapa de protesta ahora ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Son 3 las empresas adjudicadas en lotes, ¿verdad? Una de ellas es la que llama la atención, Comercial Girasol S.A. Aparentemente tiene vínculos con un senador liberal y estaría direccionada en ese sentido, ¿verdad? Llama la atención que hayan adjudicado un lote a esta empresa porque se trata de una empresa que soporta actualmente sumarios por incumplimientos, por haber proveído alimento escolar en malas condiciones para otros departamentos del país. Tenemos el informe con los detalles completos. A ver. Liberales cocinan el almuerzo escolar en Caguazú. Hay sospechas de arreglo. La gobernación de Caguazú, a cargo del liberal Alejo Ríos, está a punto de adjudicar sumas millonarias a 3 empresas que se encargarán del servicio de provisión de almuerzo escolar. Una de las empresas que se quedaría con uno de los lotes es Comercial Girasol Sociedad Anónima, asentada en Asunción y que fue sumariada por la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y amonestada por incumplimiento de sus obligaciones. Esta empresa habría sido recomendada por un senador liberal del mismo signo político que el gobernador actual. Las sospechas de arreglos en torno a esta licitación se acrecentaron cuando, en declaraciones a un medio radial, el propio gobernador de Caguazú, Alejo Ríos, manifestó que, por pedido de un senador, tenía que adjudicar a la empresa Girasol Sociedad Anónima el tercer lote del llamado. Se trata de una firma comercial con varios antecedentes por incumplimientos. Por ejemplo, había sido adjudicada por la Municipalidad de Encarnación en el año 2017 por ser la única que se presentó al llamado y posteriormente fue sumariada. Además, la empresa fue adjudicada para la provisión de almuerzo escolar por parte de la Gobernación de San Pedro, adjudicación que fue denunciada por irregular, ya que la misma iba a proveer el almuerzo escolar en los últimos días de clases, época de examen final, durante la cual los escolares ya no cumplían horario de clases normal. Otro antecedente que involucra a la empresa Girasol Sociedad Anónima es en la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, donde la municipalidad local canceló la patente comercial de la empresa por tratarse de una firma de maletín, debido a que no contaba con un local físico en la dirección registrada. De acuerdo a la denuncia, esta empresa no cuenta con registro de establecimiento en el departamento de Caguazú. Tampoco cuenta con patente comercial y no cuenta con local operativo ni administrativo en la ciudad de Coronel Oviedo. El llamado a licitación es por un total de 16.443.216.000 guaraníes distribuidos en 3 lotes. De acuerdo a los cálculos, cada plato de comida tendría un costo de 17.000 guaraníes que será abonado por la gobernación del Caguazú. El proceso de licitación se encuentra actualmente paralizado por las protestas que presentaron los oferentes. A casi 4 meses de haber iniciado el año lectivo, unos 66.000 niños y niñas de Caguazú
siguen esperando que el almuerzo escolar sea una realidad. Diego Casal, periodista del diario de Coronel Oviedo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Cintia. Y un saludo para toda la audiencia. Bueno, vos arrancaste con la publicación de esto. Arrancamos a través del diario y también otros medios digitales de la ciudad de Coronel Oviedo publicando sobre las irregularidades. Pasa que desde que se empezó el proceso de licitación para la adjudicación del almuerzo escolar, ya saltaban los nombres. Ya se decían, fulano gana el lote 1, el otro gana el lote 2 y el otro el lote 3. Se lleva todo el proceso de licitación y finalmente cuando se adjudica de la misma manera como ya se anunciaba incluso al momento de iniciar el proceso. ¿Cuáles son los elementos, Diego, que hacen sospechar de que una de estas empresas en particular, hablamos de Comercial Girasol S.A., estaría direccionada? Bueno, el llamado a licitación es un paquete solo, dividido en 3 lotes. Ahora, hay otra empresa que se lleva el lote más grande, que es la de Campo Verde, donde el mismo dueño es co-dueño con otro hermano de otra empresa. Entonces, son 2 hermanos metidos en una misma licitación. Entonces, ¿qué dice? Para uno de los lotes le dice la gobernación, contrataciones me impide de que dos personas ligadas en parentesco no pueden participar de la licitación. Es una licitación sola, pero distribuida en 3 lotes. En el primer lote le dicen, no, estás descalificada. Pero sí llama la atención que en el segundo lote sí le adjudican más de 5.000 millones de guaraníes. O sea que para el lote 1 hicieron cumplir la ley, pero para el lote 2 no. Ahora, después Girasol empieza a participar también del proceso de licitación y se le adjudica a Girasol, una empresa que nadie conocía en Coronel Oviedo, en el departamento de Caguazú. No está asentada en Coronel Oviedo. Cuando le adjudican a Girasol, y porque dice contrataciones públicas, de que tienen que prevalecer las empresas locales, que son del distrito en el caso de las municipalidades, y dentro del departamento para las licitaciones que son de la gobernación, por lo que implica el menor costo y demás. Existen unos rangos de que se tiene que tener en cuenta. Cuando se le adjudica a la empresa y nosotros accedíamos a los datos que decía dónde funcionaba la empresa, ya se hablaba de que la empresa aparentemente sería una empresa de maletín. De hecho, en Ciudad del Este lo tildaban con una empresa de maletín cuando la municipalidad de Presidente Franco va y verifica el establecimiento donde dice funcionar y tampoco existe, entonces le cancela la patente. Entonces ellos presentan un documento con una patente de la Municipalidad de Coronel Oviedo en una dirección X, y lo cual dice en la gobernación del Caguazú y saca un funcionario, envían a un funcionario a que verifique el local. Aparece el documento de que el local fue verificado y que existe. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos a recorrer el lugar, a verificar la dirección exacta. ¿Qué encontraron allí? Encontramos una casa abandonada. Absolutamente con un ploteado nada. ahí. No, nada, ni siquiera tenía un ploteado. Preguntamos nosotros a los vecinos y los vecinos nadie conocía nada de la empresa Girasol. Cuando publicábamos los medios de la zona de que la empresa no existía, ¿qué aparece? Después de unos días aparece a 450 metros del lugar, aparece un saloncito con el ploteado de la empresa Girasol. Entonces dicen, ese es el local. Entonces, ¿pero cómo? Si dice el funcionario de que en tal dirección fue donde realizó la inspección y la patente municipal dice de que también en ese lugar existe esa empresa. Como para una manera de despistarle a la prensa, hicieron 450 metros y en una dirección que no está dentro de los documentos. Un escribano se constituyó también en el primer lugar, en el primer inmueble donde dijeron operar, pero tampoco encontró nada. Realizó uno de los documentos donde el escribano hace una constitución y no existe la empresa. Aparece después a 450 metros, como le decía, un lugar intentando justificar que es la empresa Girasol S.A. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? Si se supone que una empresa que va a proveer almuerzo escolar para los chicos, imagínense, es para alimentar a nuestros chicos, no tengan las verificaciones sanitarias y todo lo que contempla una empresa como para que pueda proveer alimentos de calidad a los chicos. Y si hurgando un poquitito en los antecedentes de la empresa Girasol, uno encuentra, por ejemplo, que recientemente los medios se hicieron eco que en Itapúa entregaban aceite en bolsas de hule para las escuelas, para la preparación de almuerzo escolar. Son algunos de los antecedentes que uno encuentra
y se dice de que en Ciudad del Este lo tildaban como una empresa de maletín, como para beneficiar. ¿Quiénes figuran como los propietarios, representantes legales de esta empresa, Diego? Como propietaria de esta empresa aparece una señora que dice ser la propietaria de la empresa Girasol. A ver, tengo por aquí el nombre de la empresaria, que indicaba ser la propietaria de la empresa Girasol S.A. ¿Y cuál sería el vínculo? Estamos hablando, hoy el gobernador de Caaguazú es Alejo liberal. Ríos. Alejo Ríos es del Partido Liberal, sí. Liberal y frainista, según tengo entendido. Sí, es efrainista. Miriam Luján Duarte de González es el nombre de la propietaria que aparece como dueña de la empresa. ¿Y cuáles son, Diego, los elementos que hacen sospechar de que estaría vinculado con un senador liberal? Que esta empresa estaría vinculada con un senador liberal. Las versiones que se dan es de que, como es del Partido Liberal y de que aparentemente, supuestamente, sería como una especie de favor y de que la empresa está vinculada al senador, a un senador liberal para la adjudicación del almuerzo escolar. Incluso hubo declaraciones públicas del propio gobernador hablando de que tenía comprometida la licitación. ¿Puede ser eso? En lo que decía, y eso se hablaba de que supuestamente el gobernador incluso decía de que había un compromiso y de que el almuerzo escolar iba a ser adjudicado a una empresa local y no a una empresa que operaba desde otra zona. E incluso lo había dicho esas declaraciones en un programa radial en horas de la mañana. Y estamos hablando de un senador liberal. El mismo senador tiene a su hermano comisionado en la gobernación, fungiendo de secretario general, casi mano derecha del actual gobernador. ¿Es así, Diego? Se habla de que aparentemente sería el mismo senador. El secretario general, me preguntaste, es el señor también de apellido Busarquis. Víctor Busarquis es el secretario general. El que integra el comité de evaluación es el abogado Marcial Cardoso, hermano también del hoy parlasuriano Enzo Cardoso, exministro de Agricultura en la época de Fernando Lugo. Estamos casi a mitad de junio. O sea, hace 4 meses empezaron las clases. Las clases y los chicos están sin almuerzo escolar. Están sin almuerzo escolar. Y son 16.000 millones de guaraníes de los que se van a adjudicar en almuerzo escolar solo para cubrir 72 días de almuerzo escolar. O sea, solo por 72 días se va a utilizar 16.000 millones de guaraníes. Que es el monto total de que es el monto total que lo dividieron en 3 lotes para adjudicar a 3 empresas. ¿Y cuál es la explicación de la gobernación de por qué hicieron de esa forma? La Junta Municipal, la Junta Departamental el viernes pasado convocó a la administradora y a la Secretaría de Educación como un intento de explicar, pero fueron respuestas muy ambiguas los que intentaron justificar el proceso de licitación para la adjudicación a estas 3 empresas. Yo hice en diferentes medios donde me tocó estar varias investigaciones sobre el tema del negocio de la provisión de almuerzo escolar. Y este nombre ahora que me decís me sonaba, ¿verdad? Comercial Girasol. Comercial Girasol, pero no la empresa, sino el nombre de la proveedora, que es esta señora Miriam Duarte. Y googleás nomás el nombre de esa señora, te aparecen, pero un rosario de antecedentes. En la gobernación de Misiones, en la gobernación de San Pedro, en la gobernación de Alto Paraná, en la gobernación ahí de Caaguazú, en Itapúa, y en todas estas publicaciones periodísticas, en diferentes medios hay problemas de... Incluso también figura como propietaria de otra empresa proveedora, Don Remigio. Sí. Don Remigio que en la época de Nicanor tuvo problemas porque esta señora creo que tenía un marido que llegó a ocupar un cargo de ministro. Sí. El famoso tema de galletas de oro. Ahí está, sí. ese caso. El famoso tema de galletas de oro que también le involucra en el MEC. Entonces decís, con todos estos antecedentes que tiene esta señora, ni tiene varias empresas, ¿verdad? Sí. Una Don Remigio, Girasol, después va cambiando y acomodando. Por ejemplo, con Don Remigio tuvo una inhabilitación de contrataciones públicas, entonces se presenta con otra empresa.
Y está en todas las gobernaciones. Y este es un problema. A propósito, disculpame, para hablar de esto y poner en contexto, ahora que saltó el caso sonado, el caso IPS, tema de seguridad, no solamente seguridad, sino las otras licitaciones grandes de la previsional, creo que 4.000 millones de dólares están en manos de 7 empresas o de 7 familias en Paraguay. Y estas cuestiones populistas que hacen algunos parlamentarios, lo digo con todo respeto, no suele ver Víctor Ríos la caja negra, esto de cortar el salario de los parlamentarios. Hizo lo mismo Sergio Godoy, que parece una actitud populista. ¿Dónde tenemos que trabajar para mejorar ahora que mañana en el Parlamento quieren aprobar la reforma tributaria? Por más de que Fabián Domínguez, le invitamos entre paréntesis siempre, nunca quiere estar con nosotros, pero queríamos hablar con él sobre eso. Dicen, no, en realidad acá lo que se va a buscar es una mayor equidad en el tema de la reforma tributaria, no va a significar aumento de impuestos. ¿Dónde se tiene que trabajar? En una nueva ley de contrataciones públicas. La ley 2051 de contrataciones públicas, una ley que tiene 20 años, que se armó en la época de Nicanor, con más Rejalada y compañía, y hoy todas las empresas, grandes proveedores del Estado, como esta señora, la señora Miriam Duarte, ya le pillaron todas las mañas a la ley, a la 2051 de contrataciones públicas. Y tranquilamente se Y presentan lo otro que nos confirmaba el propio Pablo Sey, director nacional de contrataciones públicas, hoy están en el Tribunal de Cuentas 120 empresas que fueron inhabilitadas. ¿Eso qué significa? Que no cumplieron el compromiso, el contrato con la empresa, con la institución pública, fueron inhabilitadas. Algunas por 6 meses, 4 meses. Entonces, ¿qué hacen? Recurren al Tribunal de Cuentas y consiguen un amparo. Igual se presentan en los procesos licitatorios. Entonces ya los perros le pillaron la maña a la ley 2051. Entonces, si realmente nosotros, o si se quiere, o si los parlamentarios quieren mejorar la calidad del gasto, tenemos que empezar a modificar la ley 2051 de contrataciones públicas. El resto, lo que está haciendo Katia, que me parece muy bien, lo de la jubilación BID, lo del combustible, que funciona también, ¿verdad? Para hacer ruido. Para hacer ruido funciona, ¿verdad? Pero en comparación al volumen de dinero, estamos hablando de IPS, 4.000 millones de dólares, 7 familias llevan esa plata. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ajustar la ley 2051. Y un punto determinante, que en el proyecto, si un parlamentario recoge esto y decide hacerlo, en esta ley 2051 de contrataciones públicas, ¿qué es lo que se tiene que agregar? Que los titulares de las unidades operativas de contrataciones públicas tienen que depender de contrataciones públicas. Porque cada ministro que llega al cargo, llega con su equipo y lo pone ahí el titular de la UOC. Todo el mundo quiere ser director de la UOC. ¿Por qué? Porque ahí armas los pliegos, ahí definís las licitaciones, ahí digitas quién gana la licitación. O sea, ahí está juez y parte. Todo ahí se arma, ¿verdad? Entonces, esa es una dirección que tiene que depender de contrataciones públicas. Entonces, esa es una reforma urgente que se necesita y que si hablas, por ejemplo, con Pablo Sey te dice, ¿dónde están los grandes fatos con el Estado? Uno tiene que ver con almuerzo escolar, otro tiene que ver con los talleres mecánicos que prestan servicio para reparar los vehículos en las instituciones públicas, lo otro tiene que ver con limpieza, lo otro tiene que ver con seguridad, ¿verdad? Con la corrupción de aulas en el caso Fonacide. Ahí tenés otras cosas. Por eso, hay demasiados frentes. Entonces acá sí esto ajustamos. Ahí sí realmente vamos a, o por lo menos desde el gobierno nos van a tratar de convencer para que se apruebe lo de la reforma tributaria, que eso se traduce finalmente en más impuestos, ¿verdad? Por más de que Fabián Domínguez quiera disfrazar de que hablamos de equidad, no más que los que ganan más paguen más. No se trata de eso. O sea, tiene que haber pues una, de manera, hoy lo escuchaba Fabián Domínguez, dice, hay un trabajo que se hizo para presentar el proyecto de reforma tributaria. Un equipo de gente que trabajó en eso. Estamos de acuerdo. Pero paralelamente, desde el Estado o desde los administradores del gobierno, tienen que dar señales de que se quiere mejorar la calidad del gasto. Porque si no, esos 200 o 300 millones de dólares que se pretende aumentar con la reforma tributaria a partir del 2021, creo, ¿para qué va a ir? Para seguir alimentando al azar del almuerzo escolar, al zar de las licitaciones en IPS, etcétera, etcétera. Entonces,
ahí yo creo que... Y así como están las cosas, se va a aprobar sin mucho debate. Y claro. Porque no... Y yo creo que mañana, no sé si mañana se va a aprobar, ¿verdad? Pero inicia la discusión. No hay discusión. No, pero yo creo que mañana tendría que iniciar la discusión. Sí, Le pues escuché a Blanca Ovelar. Ya adelantaron sus posturas en la mayoría de senadora oficialista. Dice, haciéndole un favor al presidente Mario Abdo Benítez, mañana se tiene que aprobar el proyecto de reforma tributaria. Y recuerdo lo que había dicho hace 2 semanas el presidente del Congreso, Silvio Beto Velar. Este es un tema que no se puede aprobar, parafraseando a Carlos Filisola, tambor batiente. Este es un tema que se tiene que discutir. No se discutió todavía en el Parlamento, por lo menos, este tema de la reforma tributaria. Perdón que me salga el tema, porque vino más el nombre cuando te pregunté, ¿quién pertenece a la empresa Girasol, que ahora está, la adjudicaron ya, ¿verdad? Ya la adjudicaron. De hecho, hoy tengo entendido que publicaba el medio Concierto de Ciudad del Este, de que Contrataciones Públicas anuló también su adjudicación en el Alto Paraná. Sí. Y teniendo todas esas cuestiones, uno se pregunta cómo la gobernación del Caguazú aún así pudo aprobar. O sea, uno se espera de que cuando vas a... Yo puse, googleando el nombre y de te va a aparecer ahí pero te pone un listado. antecedente impresionante que viene en el 2003, ¿verdad? Sí. Y te contaba de todos los lotes y que no solamente te decía en el caso de la otra empresa que se llevó el lote más grande, donde 2 hermanos también estaban. La otra empresa adjudicada con el otro lote es la parrilla de Charlotte. ¿Qué pasa ahí? El funcionario de la UOC de la Gobernación de Caguazú, un hermano, trabaja en la misma empresa en la parrilla de Charlotte. O sea, uno dice, ¿y entonces cómo uno puede ser tan imparcial a la hora de evaluar los documentos y demás? Si el mismo hermano trabaja con una de las empresas adjudicadas. Tengo que hacer una pausa. Este tema del almuerzo escolar, en el gobierno anterior se intentó hacer, simplificar los procesos. ¿Cómo, por ejemplo, el productor de Oviedo, por qué no es el encargado de proveer? La panadería de Coronel Oviedo, ¿por qué no se encarga de llevar pan caliente todas las mañanas al colegio? O lo mismo en Ñembucú, en Concepción, en donde sea. ¿Por qué se concentra el tema del almuerzo escolar en 4 empresas? Que eso significa aumentar costos también, ¿verdad? Se quiso hacer, y después de eso yo no sé en qué quedó. Un proceso simplificado. O por ejemplo, el productor, no sé, de tomate de Itapúa, ¿por qué no puede llevar tomate o lechuga fresca para el almuerzo escolar? ¿Por qué no le dan esta responsabilidad, por ejemplo, a los directores de los colegios? Que ayudaría a dinamizar mucho la economía de la zona si la compra se hace directamente de los productores, porque sabemos que a los productores les llega el monto, pero ínfimo en comparación a lo que se factura en las licitaciones. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. ¿Cómo es eso que van a contratar la gobernación supuestamente para controlar a partir de la denuncia que ya ellos hicieron? Diego Casal a través del diario, un diario regional en Coronel Oviedo, a un mejor control. ¿Cuántas nutricionistas van a haber? Decían a la Junta Departamental cuando el viernes fueron convocados y que la gobernación contratará a 14 nutricionistas para controlar la calidad del almuerzo que llegan en las escuelas. Cuando vos pudiste evitar eso, controlando y haciendo que el proceso de licitación sea transparente. O sea, si terminás entregando a una empresa que tiene bastante cuestionamientos, ¿qué te esperas de la calidad del almuerzo? Y para que después tenga que contratar a 14 nutricionistas para volver a verificar y ver de que el alimento que llega a los chicos es de buena calidad, es una mala utilización de los recursos. Y aparte que tanto los gobiernos departamentales como los municipios reciben el presupuesto de Fonacide. Sí. Y esa plata no alcanza, porque de lo que reciben de Fonacide hay un porcentaje que tiene que destinar para el mantenimiento y reparación de las aulas, escuelas, de la escuela y los colegios. En teoría. En teoría, ¿verdad? Que tampoco eso se cumple, ¿verdad? Entonces les queda un 30% para invertir en esto. Y acá tenés otra vez el eterno reclamo que yo hago, que yo no sé por qué nunca, esto empezó en la época, ya hace 10 años. En Asunción, 30.000 niños están en instituciones públicas en Asunción.
y los 30.000 reciben el almuerzo escolar. INAM hizo un estudio. De los 30.000 niños que reciben almuerzo escolar, el 50% se tira. Claro, porque en Asunción no están las escuelas más pobres del país. Entonces, estos chicos se van o desayunan en su casa, aparte llevan para su recreo. Entonces les serví el almuerzo a las 11, no comen. Si desayunaron y llevaron para su media mañana para la empanada. Entonces, esa plata, 32 millones de dólares que el MEC tiene presupuestado solamente para Asunción, esos 32 millones de dólares se tiene que redistribuir a los gobiernos departamentales. Porque tenés departamentos como Caguazú, San Pedro, Canindeyú, Caazapá, con escuelas muy pobres. ¿Cuántos niños donde en el Caguazú? Almuerzo escolar no llega a todas las instituciones públicas. 66.000. Sí, no, son menos. Incluso el proceso decía en este caso la Secretaría de Educación de la Gobernación del Caguazú, de que la adulteración de los datos incluso vienen desde la institución educativa. O sea que hay escuelas donde los directores te inventan cantidad de alumnos para que su escuelita no se les cierre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inventan datos para que la escuela no se cierre y significan que son alumnos de que supuestamente el día de mañana tienen que comer. Entonces las licitaciones se hacen por la cantidad incluso de esos alumnos que no existen para el sistema educativo. Hoy, si bien lo bueno que se hizo este RUE, que es el Registro Único del Estudiante, ayuda de alguna manera de aclarar las situaciones y ver quiénes realmente son los chicos que están en aula y quiénes no. Porque si no terminamos incluso licitando almuerzo escolar por chicos que ni siquiera existen. Todo hecho de corrupción es, desde todo punto de vista, cuestionable, ¿verdad? Sí. Porque cuando insistimos con la corrupción, significa que tenemos menos medicamentos, significa que invertimos menos en educación, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hacer negocios a costa de la comida de los niños, esto es criminal. Y hay una cantidad de antecedentes. Acá está, esta es supuestamente el local donde funciona la empresa Girasol, adjudicada por la gobernación del departamento de Caguazú, administración, gestión del gobernador Alejo Ríos Medina. Alejo Ríos Medina, del Partido Liberal Radical Auténtico, perteneciente al equipo de Efraín Alegre. Acá está. Este es el local y acá está el patente supuestamente. Sí, de la Y municipalidad. ustedes se ponen a verificar, no hay absolutamente nada. ¿Y cuántos casos? Acá está en el caso de Guairá, Friedman y compañía, el fato que hicieron con el almuerzo escolar. El jueves se va a presentar esta denuncia seguramente con más detalles en el Pleno de la Cámara de Senadores y ahí seguramente va a saltar el nombre del senador liberal que mete mano en esto. Para recordar nomás y vamos redondeando, el monto de este contrato. De este contrato son más de 2.700 millones. Solamente que para una empresa. Solamente para una empresa. Otra se lleva más de 5.000 y otro más de 2.000 millones también. Sumado dan 16.000 millones de guaraníes para proveer 72 días de almuerzo escolar que tenían que empezar desde el mes de julio. 3 millones de dólares. Solamente una gobernación. Sí, para el mes a partir del mes de julio. Y recordemos que en el mes de julio tenemos las vacaciones de invierno, o sea, son 2 semanas, donde los chicos no van a clase. Y las clases se terminan mucho antes, cuando ya en noviembre se empiezan a rendir los exámenes finales, uno rinde y ya se retira de la escuela. O sea, tampoco se queda a esperar el almuerzo. ¿Y ¿Qué qué cantidad de días? Si ahora recién definió la licitación, ¿quién provee hoy el almuerzo? Nadie. Están sin Bueno, almuerzo. no tienen almuerzo con- Desde que iniciaron el año lectivo, los chicos no han recibido absolutamente en nada. Caguazú no hay almuerzo En Caguazú escolar. no hay almuerzo escolar. Por la ineficiencia del proceso, parte de la gobernación, que hoy pretende tirarle el paquete al Ministerio de Educación y Ciencia. Hoy los chicos, y sabemos de que el departamento de Caguazú es uno de los departamentos más pobres del país. Imagínate que el almuerzo muchas veces sirve de gancho para llevarle a los chicos a las escuelas. Que muchos de los chicos terminan yéndose a la escuela a estudiar porque saben que al mediodía le van a servir un plato de almuerzo. Y esos chicos durante todo este proceso del año no han recibido absolutamente nada. Y recién ahora se está haciendo el proceso de licitación y se habla de una licitación amañada. Y lo que vos decías, Jorge, y es algo muy importante y muy grave. Imagínate que si hoy se negocia con el estómago de los chicos, de esos niños que, como decíamos, son chicos que van a las instituciones educativas con el sueño de que les sirvan un plato de comida, que quizás va a ser el único alimento que van a recibir en el día, y de que se tenga que rifar ese almuerzo, ese alimento, de que le tengan que restar verduras a ese plato de comida, de que le tengan que restar fideo o arroz a ese plato de comida, para que alguien se lleve el dinero en el bolsillo. Eso es gravísimo. Absolutamente. Si hoy negociamos
con el estómago de los chicos, con las clases a través de Fonacie también, donde el día de mañana puede caer el techo por la cabeza de un chico. Imagínate que es negociar con un empedrado o que es negociar con otras obras, con tanque de agua potable. No es nada así, terminás negociando con el estómago de los chicos. Sí, es criminal, sencillamente es criminal. No tienen suerte en Caguazú. No. Estaba un gobernador anterior que conocido por la miel de oro, que ahora es ministro, ¿verdad? En la época de Mario Varela, él saltaba el caso de la miel de oro, que decía justamente Alejo Ríos y todo el equipo que utilizaron como campaña de que se estaba pagando un monto demasiado excesivo, algo más de 200.000 guaraníes por litro de la miel de abeja. Y suspendieron ellos el programa de la implementación de miel de abeja para los chicos. Y ahora con esta implementación de esta ley que favorece a los productores de banana, se va a adjudicar también la producción de banana. Nos decían la vez pasada desde la gobernación que el precio que se estaría fijando para el precio de la banana sería de 900 guaraníes por cada fruta de banana, cuando a los productores se les compra algo así como 50.000 guaraníes por caja de banana. Y finalmente se adjudicaría a 900 guaraníes por cada fruta. Diego, gracias por tu tiempo. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos, Cintia. Nos vamos. A la edad de 82 años falleció este martes el legendario mago Nisugan, según confirmaron, su hijo confirmó Juan Bautista Castillo, mejor conocido como Nisugan Jr. Y acá me estaban pasando, Cachito se quedó huérfano. Nosotros sentimos que nos identificamos en nuestra niñez. ¿Quién no vio un show de Nisugan y Cachito? A los 82 años falleció Nisugan. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. No se muevan de ni canal. Viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.